las democracias Sí, realmente sólidas, porque quizás con Colombia también, pero lo demás, perdóname, hasta incluso sí, Brasil. se pensó que Paraguay en su momento iba en ese camino Sí, y retrocedió no, enormemente los es últimos así, años. es así. Entonces, tenemos nosotros que pensar que a veces tenemos que jugar entre lo que es la ecuación entre la gobernabilidad, ¿no es cierto? Correcto. Y la ampliación de los espacios democráticos. Excelente, Y buen punto. a veces yo creo que es importante priorizar la gobernabilidad, aunque para eso tengamos que tener un Congreso fuerte que no le haga la pelea al Ejecutivo, ¿no? Porque si no, suena muy bonito en el ámbito de la democracia pura, ¿no? División de poderes, pero en el mundo real terminan habiendo colisiones que pueden llevar a que el país se vuelva absolutamente ingobernable. Y vale la pena que podamos ilustrar a nuestros televidentes y ampliar a nuestros televidentes sobre este tema, porque después caeremos a la realidad hondureña, De acuerdo. la cual conoces muy bien. Pero el caso de Perú, me dices, por fin entramos a una etapa de verdadera división de poderes. Sí. Con un Congreso que es mayoría opositor, el partido del presidente tendrá ¿qué porcentaje? Un 20%, 22% 20-22%. Ok, es mayoría opositora. Aunque quizá, mira tú, de repente ahora están un 18, porque se han elegido algunos congresistas con esta Con el crisis. tema, Sí, ok. ¿Cómo llega un país, cómo llega una democracia que en su momento se ve fraccionada? La democracia peruana incluso se vio dividida en las últimas elecciones con la participación de Keiko Fujimori, que aparte de que aparece como un fenómeno político Keiko, la participación de ella en política por la figura de su padre también fracciona a la sociedad peruana. Sí. ¿Cómo encuentra una sociedad ese camino para llegar a la verdadera división de poderes y la buena gobernabilidad? Bueno, esa es una asignatura pendiente que tenemos que resolver en el Perú, precisamente, ¿no? Keiko Fujimori se presentó en las dos últimas elecciones y en las dos últimas elecciones polarizó el país. Correcto. Al punto tal que los En la primera estuvo a punto de ser presidente. Sí, en la segunda también. Sí, La segunda quizás hasta un poco más un poco cercana. más arriba, sí. Lo que pasa es que la presencia de ella, que hereda la imagen política y la impronta política de Alberto Fujimori, hace automáticamente que el opositor, cualquier opositor a ella, se vuelva alguien de mucho caudal político, no por el mismo. No, sino por la figura. Sino por la figura. Y ahí podemos empezar a generar algunos paralelos con la realidad hondureña, ¿no? Cuando la elección se comienza, o sea, cuando la elección deja de ser por votar por un presidente y pasa a ser algo plebiscitario. O votar contra una votar persona. Contra una persona, sí. Entonces se abre todo una caja de Pandora de diferentes efectos, porque al final el que vota por el que no es, digamos, el que vota en contra de, al final no asume responsabilidad por quien votó, ¿no? En el Perú sucede algo muy interesante. La izquierda peruana termina votando por Pedro Pablo Kuczynski, y Pedro Pablo Kuczynski durante 50 años fue enemigo de la izquierda peruana. Porque Pedro Pablo Kuczynski es un hombre vinculado a la banca internacional, vinculado a los grandes corporativos, vinculado al gran capital, y la izquierda durante 50 años, y no estoy exagerando absolutamente nada, le cayó encima con todo, y de pronto termina siendo su candidato preferido, ¿no? Entonces, vemos cómo en política las cosas no son lineales, ¿no? Más por afinidad, por un momento coyuntural. Sí, pero ese apoyo coyuntural, ¿no es verdad? Con el paso del tiempo, ya cuando... Hay que diferenciar, Aldo, la etapa de la elección, de lo que es ganar la elección, y lo que es la etapa de gobernar. Son dos cosas diferentes. Totalmente. Y necesita uno destrezas diferentes, en mi punto de vista. Entonces, lo que te hace bueno para ganar una elección, a veces no te hace bueno para gobernar, ¿no? Y ahí vienen los grandes caudillos carismáticos que hemos tenido en América Latina, en todos nuestros países, y que a la hora de gobernar, pues no saben qué hacer, ¿no? Ahora, en el caso de que tú ganes por el anti, digamos, por el anti alguien, el problema es que tú ganas la elección, pero al día siguiente que ganaste, los que estaban contigo se vuelven también tu oposición. Entonces a veces te dejan solo. O la otra alternativa es que tú termines abriendo el juego y termines haciendo un gobierno, como quien dice, de todas las sangres, pero que al final cada ministerio va por su lado y no terminas gobernando. Por eso digo, hay que en nuestros países con democracias frágiles ponderar siempre la ecuación entre gobernabilidad y democracia, ¿no? A veces tenemos nosotros que ser un poquito más restrictivos en la parte de la división de poderes en aras de la gobernabilidad. Porque al final, vamos a decirlo claramente, Aldo, a la gente menesterosa, a la gente que no tiene agua, a la gente que no tiene electrificación, a la gente que no tiene carreteras,
estos diálogos que tenemos nosotros son diálogos como si nos hablaran de física cuántica, ¿no? Ellos necesitan la solución de sus problemas. Claro, claro. ¿No? Y el político no se puede al final escudar en decir, no, pero mire, no hubo gobernabilidad porque el Parlamento no me ayudó. No, él tiene que responder poniendo lo que tiene que poner. Claro, y la gente debe recibir las respuestas que necesita. Porque si no la política termina siendo un juego para una élite, ¿no? De intelectuales o de iluminados, pero no llega a las grandes mayorías. Y ahí abrimos los espacios para los radicalismos, como por ejemplo se abrió en su momento en Venezuela, y ya vemos que cuando se abren esas puertas, a veces ya no hay puerta de salida. No, por lo menos por la vía democrática. Si quieres podemos hablar también de Venezuela si gusta, pero lo estamos mirando, lo hemos visto en la década del 70 y lo estamos viendo en el siglo XXI. Entonces es peligroso abrir ciertas rendijas a base de que los gobiernos no sepan gobernar. Cuando se elige un gobernante, se elige para gobernar. Es lo primero que hay que pensar, ¿no es cierto? Y lo otro, desde mi punto de vista, tiene que ir acomodándose en el camino, ¿no? Pero lógicamente hay intereses y hay cosas que también el manejo político requiere amenguar. ¿Cómo evaluar esa gobernabilidad en Perú partiendo de que el Ejecutivo tiene una línea partidaria y el Legislativo tiene otra? Al grado de que incluso desde el Legislativo se pidió la renuncia de varios funcionarios del gabinete. Bueno, incluso le hablaban al presidente de nombrar un nuevo gabinete. Mira, me da un poco de vergüenza decir lo que voy a decir, pero en el caso de Perú la cosa no es tan grave y sin embargo se ha complicado mucho. El presidente de la República y su partido no tienen grandes diferencias con el partido opositor de Keiko Fujimori. Tranquilamente los ministros que hoy día están trabajando con el señor Kuczynski podrían haber trabajado en un eventual gabinete de Keiko Fujimori. Las diferencias se han dado por razones políticas, por razones a veces de... Es peligroso, Aldo, y eso es una buena enseñanza. A veces por razones de egos políticos, ¿me entiendes? Y a veces también hay que decirlo porque algunas personas no están peleando en política por ideas, están peleando por resguardar intereses, ¿no es cierto? Al presidente peruano se le sometió a este proceso que no llegó a fin porque se encontraron indicios suficientemente sólidos de que él tendría, de que él tenía una empresa que había facturado al grupo Odebrecht, ¿no? En épocas en que él era ministro de Economía del presidente Toledo. O sea, estamos hablando de cosas muy gruesas que no son simplemente indicios o cosas que se dijeron por ahí. Entonces, cuando estamos ante esas realidades, podemos ver que el poder político ya no está discutiendo lo programático o lo ideológico. Está discutiendo espacios de poder para blindarse de la justicia, ¿no? Y eso sí es grave porque ya no estamos hablando de cosas de oídas, sino de cosas más concretas. ¿Hacia dónde va Perú después de esta crisis que casi provocó la salida del presidente? ¿Qué han entendido los políticos la elección? ¿Sigue fraccionado el entorno? Mira, ¿cómo va a ser el resto del gobierno? Al parecer, las últimas noticias que me han llegado mientras he estado en Honduras es que el partido Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, ha dejado la idea de expulsar a estos 10 congresistas que se fueron, que parecen retornado al redil. Ha habido alguna conversación ahí, lo cual me parece interesante. Ahora, el partido de gobierno sí se ha fraccionado, hay gente que se ha ido de la bancada, pero lo más interesante es esto, para poner en contexto a la gente. El indulto de Fujimori fue el 24 de diciembre del año pasado, o sea, estamos hablando hace 3 semanas. Sí. Inmediatamente viene lo del Papa, ¿de acuerdo? Y el Papa se ha ido de Perú hace minutos. Entonces, yo no sé cómo responder tu pregunta de cara a lo que va a ser el Perú a partir de mañana lunes, ya ha pasado el entusiasmo de la visita de Francisco y ya de cara a los problemas reales que tenemos nosotros ahí. Ahora, mi impresión es que el presidente va a tener dificultades importantes, ha hecho un nuevo gabinete en que ha querido mejorar un poco la imagen del gobierno, incluyendo algunos miembros de otros partidos, pero tampoco le ha salido muy bien la jugada. Y yo la verdad siento honestamente que en el Perú probablemente estemos ante un proceso ya de muerte lenta, rápida, de un gobierno que va a tener más pronto que tarde que convocar elecciones adelantadas. Esa es mi opinión, o de repente una renuncia particular del presidente para dejar al vicepresidente. A ese nivel es bastante débil en este momento yo lo estimo así.
lo estimo así, ¿no? Porque no se ha dado, por ejemplo, una figura que podría haber sido distinta, ¿no? Que la primera fuerza opositora entre a cogobernar con el presidente y darle mayoría en la Cámara del Legislativo y en el Ejecutivo. En este caso, la oposición se ha mantenido en su oposición, ¿no? Y entonces el presidente prácticamente se ha quedado solo, ¿no? Con la diferencia de que sus antiguos aliados ahora son sus enemigos directos, porque lo del indulto de Fujimori era algo así como una prenda que tenían con él para que no les incumpliera. Entonces yo avisoro que de no darse algún tipo de cosa rara, estamos ante un gabinete que va a demorar 6 meses, va a caer nuevamente y de repente vendrá otro más, pero ya este año puede ser un año en que ya se empiece a hablar de elecciones adelantadas. ¿Qué pasa con la clase política latinoamericana? Antes de responder tu pregunta, quiero decir esto. Creo que las democracias crecen cuando pueden soportar este tipo de situaciones. Yo no tengo temor de que estas cosas puedan pasar en mi país, porque si nosotros podemos pasar esta etapa de que se apliquen los dispositivos constitucionales y que la economía siga en el ritmo que está más o menos bien, aunque un poco ralentizada en el último año, pues podríamos nosotros dar una lección de que estamos en un nivel de madurez democrática, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos puede caer un presidente, como ya sucedió con Nixon, y puede seguir el país como si nada, ¿no? Aunque, claro, hay un golpe político, moral, pero, digamos, el país sigue funcionando, ¿no? Ahora, en lo que tú me dices sobre la realidad latinoamericana, pues es variada, ¿no es cierto? Tenemos diferentes escenarios. Creo que los ejemplos ahorita más dramáticos, por ejemplo, en el Cono Sur, los está dando Venezuela, que todos sabemos lo que está pasando, ¿no? Yo creo que el presidente Maduro cada vez está más consolidado en el poder, perdóname que lo diga abiertamente, porque él tiene todos los medios y no tiene ningún tipo de freno para consolidarse. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que Venezuela es un extraordinario ejemplo, Aldo, de cómo un país rico, porque obviamente todos sabemos acá que Venezuela es prácticamente un país árabe insertado en América del Sur, como un país rico, repito, puede convertirse en un país pobre gracias solamente a las malas políticas económicas. De ahí la importancia de las ideas, y por eso escribí un libro que vinculaba la política con la economía. Las malas ideas en política, lamentablemente, llevan a desastres en economía, sin importar que sea un país muy rico, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una gran lección que debemos aprender, y que ojalá la experiencia de Venezuela no sea replicada en esa intensidad, por lo menos, en otros países de la región. Bueno, pero es que el caso es que en otros países, y aquí voy cayendo al caso de Honduras, vale la pregunta, ¿cómo un país pobre, teniendo tanto potencial, puede seguir sumergiéndose en tanta pobreza, en la conflictividad social, en la falta de oportunidades? Y por eso mi pregunta, ¿qué está pasando con la clase política latinoamericana? Estamos viendo casos extremos. ¿Usted está viendo en Latinoamérica gobiernos populistas de extrema izquierda o de izquierda radical fundamentados en el populismo, y ahora está viendo gobiernos de derecha adoptando prácticas de izquierda? Bueno, prácticas de izquierda en el sentido populista. En el sentido populista, correcto. Bueno, sí, pero hay gobiernos y gobiernos, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Uribe fue un gobierno populista, pero fue un gobierno de derecha, pero fue un gobierno que generó resultados importantes. O sea, Uribe reorganiza la Colombia que vemos hoy. Antes de Uribe era la Colombia de Escobar, y la Colombia donde no se podían entrar a Medellín, a Cali. O sea, son hechos fácticos. Muy aparte de que Uribe a muchos colombianos les parezca atroz y no les guste y todo lo demás. Pero estamos hablando de cosas concretas. En el caso de Macri, por ejemplo, que podríamos hablar de otro partido de derecha, digamos, de centro derecha en Argentina, estamos hablando de un gobierno que está tratando de corregir todo lo que significó los años de kirchnerismo, que fueron más de 10. Y entonces, a la larga, hay que... Yo me haría una pregunta de ciencia política, ¿no? Primero, ¿en América Latina se podría gobernar sin una dosis de populismo? Yo en lo personal creo que es imposible, ¿no? Creo que es imposible, sobre todo teniendo poblaciones o amplias porciones de la población con tantas necesidades. Entonces, la segunda pregunta que yo me haría es, si tenemos que gobernar con algún tipo de populismo, ¿cuál es el populismo menos nocivo?
¿no es cierto? Hablando prácticamente, o sea, no estoy hablando políticamente, mejor dicho, no estoy hablando ideológicamente, sino hablando pragmáticamente, o sea, ciencia política pura, ¿no? Porque al final la política, en mi modo de ver, tiene que servir para que la gente resuelva o encuentre una mejor forma de resolver su vida, ¿no? Es la razón de la política. Bueno, algunos podrían decirte otra cosa, ¿no? Algunos podrían decirte simplemente la defensa de ciertos valores. Yo creo que está muy bien, pero mira, yo siempre traigo a colación, Aldo, el caso de las democracias asiáticas, ¿no es cierto? Las democracias asiáticas son democracias que no tienen nada que ver con las democracias latinoamericanas, ¿no? Donde la verticalidad, por ejemplo, es una norma, incluso es en la cultura del asiático, esta idea confuciana del respeto a la autoridad pesa mucho, cosa que no pasa con nosotros. Mira lo que sucedió, por ejemplo, Aldo, con la primavera árabe, ¿no? Este intento de hacer que los países, o sea, Egipto se liberó de Mubarak y cayó en trompo, ¿no? Mubarak era un tipo que más o menos ordenaba la cosa y vemos que entonces los modelos occidentales de democracia que nosotros entendemos no necesariamente son los aplicables para todas partes. Ahora, yo dejaría una pregunta para la intelectualidad latinoamericana. ¿Por qué no nos comenzamos a preguntar si la democracia que nosotros copiamos de Francia, de Inglaterra y de propio Estados Unidos también es adecuada para nosotros? Porque ese es un excelente punto para ver si este balance gobernabilidad-democracia es factible en nuestro país, en nuestros países y cómo lo resolvemos. Yo he cuestionado eso, que a veces se toman modelos de otros países con situaciones y realidades totalmente diferentes. Exacto. Porque tomar un modelo de un país económicamente desarrollado, socialmente desarrollado y aplicarlo a un país pobre es bien complejo porque la realidad es totalmente distinta. De acuerdo. Incluso aquí cercano, no podemos, Costa Rica, por ejemplo, es una realidad totalmente diferente a la realidad de países como Guatemala, como El Salvador, como Seguro, Honduras. seguro. Entonces, siempre he cuestionado eso, que para nuestros gobiernos a veces es más fácil copiar modelos Sí, claro. que crear sus propios modelos en base a realidades. Claro, claro. Pero eso también viene no solamente por el lado de los gobiernos. Por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo sinceramente. Las izquierdas en América Latina, en su gran mayoría, saco de la ecuación de repente a la izquierda chilena, ¿no? Parcialmente, además, no totalmente. Son casi son una copia de las viejas izquierdas europeas vinculadas a la Unión Soviética y cosas por el estilo. O sea, tampoco hay una maduración, una adaptación, un esfuerzo adaptativo de que la forma, o sea, por ejemplo, de ser marxista en Europa tiene que ser una forma adecuada a la realidad que tenemos nosotros. O sea, si tú vas a ser acá de izquierda para entorpecer el desarrollo, perdóname, pero no sirve acá. ¿No? Si vas a ser ultracapitalista para que sigan enriqueciéndose 4 tipos y los demás sigan abajo, tampoco sirve. Entonces, olvidémonos un poco de repente los membretes y veamos qué tipo de políticas pueden servir para dar resultados. Y creo que eso sería un gran punto de partida para encontrar consensos entre las fuerzas políticas. ¿Cuál es el mejor modelo para Latinoamérica? Bueno, yo no, si yo tuviera esa respuesta sería postular al Nobel de Economía, pero yo creo, en lo personal, creo que necesitamos nosotros modelos que, primeramente, voy a empezar por lo primero que se me viene a la mente. Primero necesitamos modelos que no espanten la inversión. Es lo primero que yo te diría. ¿Ya? Porque yo creo que hay un hecho muy claro. Los gobiernos por sí solos, salvo que seas Venezuela y aún así se te acaba el petróleo, como lo acabamos de ver, ¿no? Y la crisis interna. Exacto. Pero aunque seas Venezuela y estés sentado en un mar de petróleo, el petróleo se agota, ¿no? Y aún con eso, los recursos del Estado no alcanzan para hacer mover toda una economía. Lo que estamos viendo en Venezuela. O sea, en Venezuela le han dicho cero a la empresa privada y tenemos ahí al Estado. Bueno, el Estado no hace mover el país. Necesitamos la inversión y la inversión privada. Entonces, lo segundo que yo diría es, tenemos que generar políticas que hagan que los países sean atractivos para la inversión privada. Eso no significa, por supuesto, ni mucho menos, que junto a eso se empobrezcan los más pobres. No, al contrario. O sea, busquemos que generar proyectos de inversión que tengan impacto social. A ver, ¿quién puede dudar que hacer una buena carretera y dos localidades que están alejadas no ayuda a que la gente pueda comerciar mejor sus productos, pueda acceder a mejores niveles de educación o cosas por decirlo? ¿Quién puede negar que la inversión, por ejemplo, en educación, en centros de salud, es importante para que la gente se atienda mejor y tenga mejores niveles de vida?
hay que encontrar la fórmula. Las fórmulas hay que adecuarlas a cada país y yo no soy quien para darle recomendaciones a gobiernos, pero yo creo que hay que mirar qué gobiernos son los que más nos abren ese panorama. Ahora, obviamente, y tengo que ser claro, el hecho de que un gobierno abra las posibilidades a la inversión no le tiene que dar patente de corso, por ejemplo, para incurrir en la corrupción, ¿no es cierto? Para robarse la plata. Yo creo que ese es otro de los grandes temas que tenemos que resolver en América Latina, ¿no es verdad? ¿Cómo logramos que los estados funcionen promoviendo la inversión con impacto social, pero a la vez con una manera de gobernar que sea más ética, ¿no es cierto? Y que el respeto por el erario público sea mucho más escrupuloso. Eso yo creo que son tareas pendientes, pero claro, fácil es decirlo y estamos hablando de tareas que tenemos hace 500 años. Yo preguntaba por el hecho de que hay mucho cuestionamiento, si el socialismo, si la democracia, si la izquierda o la derecha, y cuestionaba el hecho, por ejemplo, vaya, hay una realidad en Sudamérica que es palpable. Sudamérica va camino a esa, en algunos casos a esa izquierda moderada, y en otros países la izquierda radical, la izquierda extrema. Vemos casos, por ejemplo, el caso Venezuela, el caso Bolivia, Ecuador en su momento. Ahora creo que Ecuador transita un poquito más por una vía menos extrema. Es un excelente tema que has contado de Ecuador. Lenín Moreno, que fue el que dejó, digamos, Rafael Correa para que le cuide la presidencia, porque Rafael Correa quiere regresar a ser presidente, ¿ya? Lenín Moreno abandonó el partido. Claro, Lenín Moreno, que ha sido ministro de Correa, y es un hombre de izquierda, con gran pragmatismo se desmarcó de Correa y sacó no tuvo ningún problema en sacarlo al vicepresidente que había puesto Correa por los escándalos con Odebrecht, ¿no? Y ahora el señor Lenín Moreno está planteando un Ecuador abierto a la inversión. O sea, por eso te digo, ya no tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con lo que funciona. Sí, hacia allí es donde voy, porque por ejemplo, Argentina transiciona del kirchnerismo ahora a Macri. Chile es un caso bien particular, Uruguay es otro caso bien particular. Sudamérica tiene esa particularidad. Y viniéndome para Centroamérica, encontramos esa venda, esa nebulosa de diferenciar o de satanizar, por un lado los de izquierda a la derecha y por otro lado los de la derecha a la izquierda. ¿Están peligrosos esos dos extremos para un país, por ejemplo, en el caso de la izquierda socialista que llaman algunos el socialismo del siglo XXI? Por ejemplo, aquí se ha cuestionado bastante el tema del socialismo del siglo XXI, y gran parte del tema de campaña es que, por ejemplo, Mel Zelaya representa esa línea, decía. Y entonces, ¿queremos ser como Venezuela o queremos otra línea? Entonces, si queremos ser como Venezuela, vote por la izquierda. Si no, claro, a ver, ¿es tan peligrosa esa izquierda, ir a ese extremo? A ver, yo para responder eso tendría que primero saber la respuesta a la siguiente pregunta. Las izquierdas centroamericanas, ¿dónde se quieren ubicar? Es decir, ¿quieren ubicarse en la línea de Maduro o quieren ubicarse en una línea más, por ejemplo, Bachelet? Así sería, o sea, exactamente, esa sería una pregunta interesante, ¿no? Para los líderes de izquierda. Me da la impresión, por ejemplo, que en Costa Rica la izquierda es más bacheletiana, ¿no es cierto? Sí, es una izquierda más socialdemócrata. Más socialdemócrata, de acuerdo. No me da esa impresión, por ejemplo, El Salvador. Lo que pasa es que El Salvador, bueno, no sé. El Frente Farabundo Martí es más, es un poco más. Ahora se ha vuelto tan importante que el Farabundo Martí es casi como el peronismo en Argentina, que tiene tantas facciones, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, no pareciera ser una izquierda que todavía ha llegado al nivel de lo que es Costa Rica o lo que es la izquierda chilena, ¿no es cierto? Sí. Y más se parecía a la izquierda peruana en todo caso. Nicaragua, que ya está bien definida, por ejemplo. Nicaragua sí está bien definida, ¿no? Está bien definida. Pero yo creo que en el caso de Honduras hay un especial atractivo ahí, porque... Aquí hay una lucha, derecha-izquierda, esa es la lucha. Sí, pero eso no es grave en realidad, porque mira tú que en Chile hay también lo mismo, derecha-izquierda. Yo creo que lo grave está desde el punto de vista del análisis político frío, de que los márgenes de acción, tanto de la derecha como de la izquierda, no salgan de ciertas reglas de juego.
A mí lo que me preocupa es cuando comenzamos a salir de la cancha y comenzamos a jugar fuera de la cancha. Correcto. ¿No? Porque fuera de la cancha de repente nos podemos meter una patada que no la podemos meter dentro de la cancha. Y yo creo que eso sí falta como pacto político en un país como Honduras, que por lo demás, tú sabes que yo tengo un gran cariño por este país, yo le veo un gran potencial económico a este país y una gran posibilidad de salir rápidamente de la situación en la que está. Además, una cosa que a ustedes lo favorece, aunque ustedes no lo crean, es la cercanía con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene que necesariamente al Triángulo Norte Centroamericano darle un ojo, Claro, porque y es parte de su Honduras problema. es estratégico para Estados Unidos. Por Y para supuesto. Honduras, Estados Unidos es estratégico. Por también. supuesto, no tiene No sentido puede pelearse ligarse. con No, ellos, no, ni jamás, mucho menos, ¿no? jamás, Entonces, si tienen esa posibilidad, ¿no? De que vengan empresas norteamericanas y todo lo demás, a mí me gustaría saber qué cosa tiene la izquierda que decir al respecto. Porque en Perú, por ejemplo, todavía se está diciendo por qué vienen, ya no los yanquis, porque los americanos ya no van a Perú. Ahora dicen por qué vienen los chilenos a invertir, por qué vienen los colombianos a invertir, por qué vienen los venezolanos a invertir. O sea, siempre hay una izquierda muy cerrada y muy repitiendo lo mismo de siempre, ¿no? Cuando las izquierdas modernas más bien buscan, por ejemplo, en Chile, que se abran las economías, buscar nuevos mercados, manteniendo igual una agenda de izquierda. Yo no sé hasta dónde esta izquierda, que además creo que es una izquierda que se está moldeando todavía en Honduras, porque todavía creo que no tiene la forma definitiva, habría que ver hasta dónde quiere llegar, ¿no? Eso me lo puedes decir tú en todo caso. Habría que ver hasta dónde puede llegar y también de repente valdría la pena responder hacia qué, aunque aquí es que el tema de la izquierda aquí ha sido bien complejo. Aquí estuvo el Partido Socialista, la izquierda en su momento estaba más concentrada en los grupos sindicales, en las organizaciones populares, pero con la coyuntura del 2009, del golpe de Estado del 2009, esa izquierda que se había mantenido escondida, que era visible nada más a nivel de reacciones, pero que no era tan fuerte políticamente, con el fraccionamiento del Partido Liberal y con la... Tiene gran espacio de centro. Correcto, y con el apoyo de Venezuela a esa línea del Partido Liberal que representaba a Manuel Zelaya y que llega a fundar el Partido Libertad y Refundación, toma fuerza, al grado de que ese partido de izquierda se convierte en la segunda fuerza política del país. Sí, claro. Y hoy es una fuerza política importante, al grado de que la crisis electoral en la que estamos es porque no hay claridad si ganó esa izquierda aliada con Salvador Narrala o ganó la derecha representada en la continuidad de Juan Orlando. O sea, en ese nivel estamos, y eso lo dijo la OEA y lo han dicho los organismos internacionales. Es tanta la fuerza de esa izquierda hondureña ahora que llegó al extremo de que pudo haber ganado la presidencia. Entonces, el problema es que estamos satanizando y entonces estamos entrando, y ya le voy a compartir porque tengo aquí, quiero mostrárselos a mis amigos. Yo me he dedicado a leer nuevamente estos libros, son 2 tomos, no le voy a decir cuántas páginas, pero me he dedicado a leer, no los estoy leyendo, es decir, estoy leyendo los puntos más importantes. Son las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se presentaron en julio del 2009, el informe de cronología de los hechos, y este que es menos grueso, menor contenido, que se llama Para que los hechos no se repitan. Yo creo que mañana o el martes está saliendo publicada una columna en Diario La Tribuna que se llama Y los hechos se repitieron. Claro. Amparado en lo que he leído de esto, y ya quiero compartirlo con usted. El asunto es que aquí hemos satanizado. Es decir, la izquierda hondureña, dice el argumento desde la derecha, representa a Venezuela. Y que si la izquierda hondureña gana, lo que está pasando en Venezuela va a pasar en Honduras. Que no va a haber papel higiénico, que estamos en crisis económica, que no sé qué, que no. Pero desde la izquierda el cuestionamiento para la derecha es que es una derecha corrupta. Y entonces satanizamos los dos extremos y la gente para dónde agarra. Sí, bueno, es parte del discurso tradicional latinoamericano. Ese discurso se está concentrando y está dividiendo clases, es decir, la derecha es de los poderosos y la izquierda es de los pobres. Y entonces eso nos tiene ahora enfrentados. Pero yo creo que hay que hacer una lectura también más fina del proceso hondureño, ¿no? Porque, a ver, la última elección, como dije, se ha planteado más o menos a la peruana, es decir, una elección que se volvió casi plebiscitaria por la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Yo la verdad, sinceramente, en el año y medio que he estado acá viniendo con regularidad, no he percibido un análisis claro de las críticas al gobierno como gobierno.
más he estado observando estos cuestionamientos a esta sentencia del Tribunal Constitucional que permitió sí, la reelección, porque acá, la Constitución no lo con buen criterio no permite la reelección, no permite. y dio esta elección. Yo escuché que el debate se centraba en eso. Es que ese fue el debate, ¿no? en realidad, porque, es decir, el cuestionamiento al gobierno como tal está sujeto a discusiones varias. Sería desconocer que, o sea, decir que ha sido un mal gobierno sería pecar de mentiroso, es decir, porque se han hecho cosas importantes desde la estrategia gubernamental. El asunto es que aquí se volvió plebiscitaria por ese tema de la reelección. Sí, y el cuestionamiento a la figura de Juan Orlando Hernández es más por la reelección y no tanto por su gestión gubernamental. Lo cual es un interesante punto de partida, claro, ¿no? Porque entonces, al no ser un cuestionamiento a la gestión, ¿no? Estamos entonces hablando de un proceso que se está politizando, pero en la política ya de los espacios de poder, más que en la política de que tu visión está conduciéndonos al fracaso y mi visión nos va a conducir al piso 25. Correcto. ¿No es cierto? Que eso es importante ordenar. Lo segundo es que yo, de lo que he leído del ideario del Partido Libre, yo la verdad he encontrado poco rescatable en función de, por ejemplo, lo que yo te he dicho de promover inversión. O sea, un inversionista ve un ideario de ese tipo, una plataforma programática, y realmente se espanta, ¿no? Pero lo más grave, creo yo, o lo más interesante, diría yo, es entender algo, por lo que yo he podido, pero me puedes corregir, por favor, como especialista en Honduras que eres, ¿no? El recurrir a la figura de alguien tan carismático como el señor Salvador Nasralla, ¿no es cierto? Y al dejar al señor Merzelaya en un segundo plano, cuando todos sabemos que el que arma todo el andamiaje político es el señor Merzelaya, porque es un hombre con gran carisma y una gran capacidad de movilización. Esto también nos puede estar diciendo que esa izquierda está ganándose de marías ajenas, es decir, muchos votos han sido por el tema de la antipatía con la reelección, otros votos pueden ser por la simpatía del señor Nasralla, pero no votos, claro, no votos porque la gente compre este ideario de la izquierda. Yo se lo dije a Salvador Nasralla, porque entrevisté a Salvador Nasralla justamente 2 semanas antes de las elecciones, y le pregunté casualmente eso, porque amparado en los votos que se habían obtenido en la elección anterior, la elección antes de esta, Libre había tenido en la elección general 600,000 votos, Salvador Nasralla tenía 400,000 y fracción con su partido anticorrupción, y entonces le decía, con esos votos consideraban ellos, tenían la cantidad suficiente necesaria para votar, para alcanzar la presidencia, como en efecto, así fue. El Libre tenía su caudal de votos y Salvador Nasralla atrajo una gran cantidad de votos, es decir que ese espacio, además del voto liberal, que el voto liberal en materia presidencial transicionó, sí, claro, a la figura de Salvador Nasralla. Entonces ahí es donde la elección se vuelve tan apretada y produce lo que genera lo que se generó después con la conflictividad electoral. Y es interesante lo que usted manejaba, porque mucha gente aquí se cuestionó y se le dijo también a Salvador Nasralla esa cercanía de Nasralla, que es un tipo más de derecha, más de centro, con un partido de izquierda. Claro. Pero igual, Nasralla no tenía partido político, él era la figura presidencial. Claro, pero ahí estamos, me estás haciendo acordar un poco el caso de Kuczynski en Perú, ¿no es cierto? Que él terminó uniéndose con la izquierda para llegar al poder. O sea, lo que tenemos que preguntarnos también, y vale la pena hacerlo, es sobre la moral pública, ¿no? Aquí, perdóname que me vuelva un poco académico, pero nosotros esperaríamos de nuestros líderes que se muestren como son y sean consecuentes con lo que piensan. Si yo, para llegar al gobierno, tengo que aliarme con alguien que no me va a dejar gobernar como yo pienso que debo gobernar, entonces ¿para qué estoy llegando al gobierno? No para gobernar, estoy llegando al gobierno para conseguir el poder. Y eso también el elector lo penaliza, Aldo, porque el elector también mira la consecuencia de las ideas. Bueno, pero es que esa alianza pegó. No, esa alianza pegó. Sí, pero pegó, pero digamos, es cierto que pegó, pero no, 1 más 1 no necesariamente es 2 en política. Yo te aseguro que ha habido gente
que tú dices, hicieron un cálculo inicial de que sumando votos del PAC y del Libre podían llegar. Te aseguro que algunos se fueron. A la 1 de la mañana del día siguiente, Salvador Narrala punteaba con 5 puntos arriba. Claro, sí, yo seguí la elección por punteaba internet. por 5 puntos arriba. Sí, Lo que pasó después ya es una situación bien particular del sistema electoral. No, y hay que decirlo, hay que decirlo. Se increíble. generaron muchas suspicacias porque el Consejo Electoral normalmente daba las elecciones en el día, porque hubo el tema del paro eléctrico. Sin duda hubo un manejo bastante poco serio, bastante torpe, no sé si negligente, que enervó los ánimos, pero también es cierto que no ha quedado claro, ¿no?, que en todo caso la oposición hubiera ganado la elección en una situación normal, ¿no? Porque es muy peligroso, Aldo, también exacerbar a la gente con la palabra fraude, ¿no? Y lo digo porque en Perú también cuando se pierde por un punto, Keiko Fujimori perdió por 6 infracción, casi 1 punto. Contando voto por voto. Así terminaron acá después de casi 80 minutos. Acá lo han vuelto a contar incluso, ¿no? O sea, entonces, pero es muy peligroso a la gente. Venezuela lo vivió con Maduro imagínate, ¿no? y claro, aunque en ese caso sabemos porque todo siempre está amañado. Sí, pero lo vivió que era un punto y fracción la diferencia. Pero lo que quiero decir es que es muy peligroso también a la gente, y aquí un poco los comunicadores también te lo digo, ¿no? Que nosotros los comunicadores también exacerbemos algunos ánimos, porque la gente que solamente se informa por las primeras planas, o porque escucharon los titulares de la televisión, puede llegar a pensar realmente que las cosas son peores de las que están, ¿no? Y yo creo que las cosas no son óptimas, por supuesto. Creo que hay muchas cosas por mejorar, pero tampoco miremos el vaso tan vacío como creemos que está, ¿no es cierto? O sea, si hay un gobierno que hoy día ha ganado elecciones, ¿no es cierto? Puede ser discutible lo que se diga. Creo que el paso siguiente, por ejemplo, sería un diálogo entre las fuerzas políticas, ¿no? Y yo creo que ahí es una prueba ácida para saber quiénes quieren apostar por la gobernabilidad y quiénes simplemente quieren apostar por las revueltas en la calle. Lamentablemente las revueltas en la calle, mi querido amigo, cobran víctimas de los más pobres. Sí, no, claro. O sea, yo no veo ahí ningún dirigente político con un balazo en el corazón. Entonces yo creo que eso también hay que pensar, porque la gente, insisto, lo vive y nos cree y porque salimos en la televisión, dice, esta es la santa palabra, y salen a las calles y ponen el pecho. No lo ponen otras personas. Entonces yo creo que hay que tener paz, hay que apostar por un país. Al final van a venir elecciones dentro de poco tiempo, al final hay siempre temas que ver a nivel legislativo. Yo creo, por ejemplo, además que tiene que ver con estrategia. Me parece, por ejemplo, abiertamente que este gobierno que pensó ganar la reelección con un 10% de margen de distancia, tiene que hacer un mea culpa porque no ganó porque tuvo que recurrir a este final de foto. Yo creo que el presidente de la República, y seguramente lo está haciendo, tiene que revisar desde su equipo de trabajo más cercano hasta algunos elementos de su propia política. Yo creo que al presidente, por ejemplo, una hipótesis que yo tengo es que no se le informó tampoco adecuadamente de cuál era el sentir de la calle. No, yo creo que a él lo engañaron. Hay bastante de eso. A él lo engañaron sus estrategas, le hicieron pensar que tenía la gran mayoría de la gente y al grado de que es decir, mire, el problema es que en Honduras, y es una de las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad, que aquí ellos mismos, no los políticos, los dos que están en el conflicto, no lo quisieron hacer. El sistema electoral hondureño ya no da para definir una elección entre 3 partidos grandes. Porque el Partido Liberal, con todo y que ahora es una tercera fuerza política, se convierte en un partido que también pelea posiciones. Entonces, ya se necesita otro modelo electoral. Y la preocupación ahora, y por eso el tema del diálogo es importante, aquí debe y por eso hablaba del caso Perú al inicio, la oposición en su momento jugó un papel importante para la continuidad de la gobernabilidad o para la tranquilidad de la gobernabilidad del país. Claro. ¿Verdad? Porque la oposición tenía el control del Congreso. Efectivamente. En este caso, que el control del Congreso está en el partido en el poder, creo que una decisión inteligente es sentarse a dialogar con los partidos mayoritarios. Hoy se nombró una directiva provisional en el Congreso Nacional con los votos de 61 del Partido Nacional más 6 diputados de partidos emergentes. Y
le servirán para nombrar el Congreso Nacional, pero no le van a servir para gobernar. Claro. Para gobernar necesita la oposición de 61 que quedó fuera del esquema. Claro. Y entonces, ¿cómo sale adelante un país con esa oposición fraccionada y con la gente en las calles? Bueno, yo ahí tendría que pensar fríamente que es importante que haya una reunión entre los altos mandos del Partido Nacional y de la alianza opositora, pero creo que es muy importante también que empiecen a trabajar operadores políticos de calidad. Mira lo que voy a decir, operadores políticos de calidad. ¿No? ¿Sí? De calidad, no cualquier, tipo que funge de que yo conozco fulano, no. Gente que conozca, porque ese es un tema de hilar fino, de arte fino, ¿no? De orfebrería fina, esto no es metalurgia, esto es orfebrería. Entonces, orfebrería política, si quieres, vamos a lanzar el término acá, ¿no? Y esa orfebrería política necesita operadores de calidad que generen acercamientos entre los dos grandes partidos tradicionales. Porque valgan verdades, y lo dice alguien de afuera, si uno quiere buscar diferencias radicales entre nacionalistas y liberales, por lo menos los liberales clásicos, honestamente no encuentro muchos. No. Sinceramente, yo de afuera... Liberales y nacionalistas han sido tradicionalmente... Si yo fuera un marciano que aterricé acá, los veo iguales. Han sido cogobiernos, tradicionalmente liberales. Hoy la posición de los liberales fue de partido en contra de lo que está pasando. Bueno. Pero hoy por la coyuntura. Pero tradicionalmente liberales y nacionalistas han sido cogobiernos. Entonces, yo creo que hay dos frentes acá. Estamos haciendo, digamos, asesoría política gratuita, pero de repente alguien no se escucha. No, pero está bien. Hay dos frentes acá, ¿no? El Partido Liberal tiene que resolver su dialéctica interna, por utilizar un término marxista, ¿no? Entre los viejos liberales y los nuevos liberales que están encabezados por Luis Zelaya, ¿verdad? Y que están coqueteando un poco más con Libre. Yo creo que eso el señor Luis Zelaya tiene que pensarlo muy detenidamente, porque no vaya a ser que terminen ellos siendo absorbidos por Libre, porque si ellos no tienen idea, si ellos van a simplemente adscribirse al otro partido, el otro partido los va a absorber sin ningún problema. ¿No ve a Luis Zelaya como una figura que pueda...? Yo lo veo como una figura siempre y cuando delimite su espacio político, ¿no? Pero hay que delimitar un espacio político. O sea, ¿qué cosa nos vende el señor Luis Zelaya en términos políticos? Si él se adscribe, si lo único que va a vender el Partido Liberal va a ser no me gustan los azules, está vendiendo muy poco para un partido de más de 100 años, perdóname, ¿no? O sea, necesitamos algo más de políticos así. Y por otro lado, yo creo que del Partido Nacional tienen que haber los puentes para comenzar un diálogo con el Partido Liberal y plantear cosas que pueden ir incluso, mira lo que voy a decir, a compartir algunos ministerios, ¿no es cierto? Porque de repente es un tema de compartir algunos espacios de poder y comenzar a manejar el gobierno ya con una mayoría mucho más grande de la precaria que tienen ahora, que dependen casi de los votos prestados, sí, correcto, que son para el momento, no sabemos si eso van a durar 4 años, ¿no? ¿No? Y eso además como son partidos pequeños, pueden estar yéndose para uno y otro lado en cualquier momento. Yo creo que necesita Honduras un shock de gobernabilidad, vamos a emplear otra palabrita, un shock de gobernabilidad para que el pueblo diga, bueno, esto es lo que vamos a hacer, estos son los gobernantes, aquí a 4 años. 4 años definiremos en otra elección, pero ya tendremos 4 años de estabilidad. Si no, van a ser 4 años de pura calle. Sí, no, sí. Y con eso la verdad no va a dar nadie. No gana el taxista, no gana el que vende pipusas, no gana absolutamente nadie. Aquí un gobierno no se sostiene con la gente en la calle tanto tiempo. No. Entonces, y el país tampoco. ¿No? Entonces, otra cosa que habría que decir, ¿no? Ya, si lo sacamos al gobierno, ¿con qué lo reemplazamos? Esa es otra gran pregunta que yo le haría a los hondureños. O sea, al final, ¿quién quieren ustedes o qué cosa quieren que hagan sus gobernantes? O sea, saquemos los nombres y los apellidos. Yo lo veo de afuera, de repente lo veo un poco más fríamente, pero yo creo que esa es la pregunta que al final tiene que hacerse la gente que decida si va o no a hacer tal o cual acción política. En una crisis como esta, donde los actores intermedios que quedan en ella prácticamente se han descalificado y están descalificados de uno y de otro lado, porque aquí el gran problema del diálogo es que quien está convocando el diálogo es una de las partes en conflicto, que en este caso es el presidente Hernández. En el caso de una crisis como esta, ¿será necesaria esa mediación internacional? Mira, es posible que sea necesaria, ¿ya? Pero yo creo que es importante que el presidente Hernández haya dado el primer paso, porque si no lo daba, ¿no? La interpretación hubiera sido el gobierno no quiere el diálogo. Por lo menos el gobierno ha planteado el diálogo.
Yo sinceramente creo que importa poco quién convoque el diálogo, sino importa más bien cuáles son las condiciones de ese diálogo y el espíritu con el que la gente vaya a ese diálogo. Y eso, por supuesto, exige elevarse políticamente, ¿no? Claro. Ahí necesitamos Ahí es ya los donde, políticos, donde entran los operadores políticos de calidad de los que hablaba. los operadores políticos de calidad, pero también los altos liderazgos, los grandes almirantes, ¿no? Porque los operadores políticos hacen los acercamientos, ¿ya? Te generan el documento para firmar, pero el que firma tienen que ser los altos mandos. Y Claro. aquí necesitamos que gentes como el presidente Hernández, como el expresidente Zelaya, como el propio Luis Zelaya, como el propio Salvador Nasralla, Ellos cuatro deben de se eleven sobre sus propias estaturas políticas y se eleven por el bien de su país. Yo sé que esto puede sonar retórico, pero es la única manera de superar estos inconvenientes. Si no, tenemos que salir a las calles a pelearnos unos contra otros a ver quién tira más piñas. Sí. Y eso no es la salida que necesita Honduras, ni es la salida que el pueblo hondureño quiere. Y mira que hoy están, creo que tenemos el tiempo para poder hacerlo. Yo le mostraba a Eugenio los tomos porque los tengo nítidos, y es que esto el 2011 que don Eduardo Stein y los comisionados de la Comisión de la Verdad presentaron este informe que se tituló Para que los hechos no se repitan. Estas recomendaciones surgen, y las vamos a poner las dos para que las puedas... Yo ayudo. Sí, estas recomendaciones surgen producto de una crisis que deriva en un golpe de Estado por las intenciones de Zelaya de continuar en el poder. Zelaya convoca su cuarta urna, la intención de una constitucional para mantenerse en el poder, y entonces eso deriva en un golpe de Estado, y entonces al final, cuando Zelaya regresa al país, la Comisión de la Verdad pues se instala para hacer una cronología de los hechos y para dar recomendaciones sobre lo que pasó. Y decía don Eduardo Stein, y está en el mensaje que decía el señor Stein, que dice él que lo que pasó en Honduras, me llama la atención esto que pone en la página 2, que dice que 30 años, en los últimos 30 años de democracia, Honduras lo que ha encontrado es un deterioro de su clase política, una clase política fracasada. Dice don Eduardo Stein, alguien desde afuera que vino a presentar un informe que iba relacionado básicamente con ocho puntos. Ocho campos de... Ocho campos, exactamente. De mejora. Eran básicamente sobre recomendaciones en el ámbito constitucional y temas que hoy se están hablando, Eugenio. Sí, por ejemplo, blindar la Constitución o armar una nueva Constitución, porque pregunto yo, si la génesis de la crisis del país, en este caso fue la reelección del presidente Hernández, y la Constitución prohibía la reelección, y la Constitución de la República todavía dice que la alternabilidad en el poder y que el gobierno solo durará 4 años y que quien promoviere su reforma, y bueno, con la sentencia de la Corte, ¿sobre qué Constitución va a jurar Juan Orlando Hernández el 27 de enero? Entonces es bien complejo. Hoy están hablando de blindar la Constitución, aquí lo dijo la Comisión de la Verdad, claro, que había que blindar la Constitución, que la crisis del 2009, dice, te lo quiero leer para que me des tu opinión sobre el particular. Dice que en Honduras, dice, respecto a la reforma constitucional, enfrenta el problema de que paradójicamente por la propia redacción de los artículos 373 y 374 de la Constitución vigente, pareciera imposible reformar la Constitución para que se admita una revisión integral del texto a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, la misma Comisión de la Verdad encontró que era difícil revisar la propia Constitución de la República. Y luego dice que proponemos que para evitar que las confrontaciones interinstitucionales del tipo de la que concluyó con la ruptura de la captura del expresidente Zelaya y la ruptura del orden constitucional, que vuelvan a ocurrir en el futuro, dice, es necesario que la Constitución política establezca la figura del juicio político y fijar escrupulosamente sus procedimientos. Cosa que en Honduras no pasa, ni pasó, ni se tocó. Y hoy estamos volviendo al mismo esquema. Esto en el tema de la reforma constitucional. Habla
y aquí es donde quiero el tema del ámbito de los derechos humanos, que hay mucho que tocar sobre el tema de derechos humanos, que es una temática bastante sensible. Habla del combate a la corrupción, que uno de los cuestionamientos, y la MASI llega al país producto de los escándalos de corrupción que se han venido generando en el país en los últimos 10 años. Pero habla de fortalecer el Estado democrático, el Estado de Derecho y la democracia durante una crisis. Pero en el ámbito político, que es el que volvió a generar o el que generó esta crisis, dice que son necesarios los cambios en el sistema político electoral, que el sistema político electoral hondureño necesita dar un salto de calidad, de lo que hablábamos hace poco, para reconducir el proceso de consolidación democrática en 3 niveles simultáneamente, que tendría que incidir en la no repetición de los sucesos del 2009, en la parte política, en la parte institucional y en el comportamiento de los actores. Y habla de reformas políticas, de fortalecer los mecanismos institucionales para trabajar el tema de las elecciones, que los partidos no incidieran en el nombramiento y en el manejo del Tribunal Supremo Electoral, habla de un nuevo censo, habla de recomendaciones a los partidos políticos, habla del financiamiento electoral, que esto se hizo ya sobre la hora y no funcionó, y cambios en la institucionalidad electoral, diciendo que los partidos políticos se han apropiado del Estado y de sus principales instituciones. La distribución de los puestos directivos y de los empleos dentro de estas provoca injerencia que todas luces, dicen, son negativas para el funcionamiento independiente de la institucionalidad, que es otro de los cuestionamientos que se hace el país. Sin duda. Entonces, yo me dio por volver a leerlos y estoy publicando esta semana algo sobre este particular. Mira, las recomendaciones políticas son absolutamente Parece que hemos dado vueltas en círculo. Sí, o sea, no se ha hecho la tarea apropiada en su momento y hay que hacerla. Ahora, a ver, vamos a decirlo claramente, ¿no? Yo en el tema de la reforma constitucional creo que es interesante plantear algunos cambios, pero soy enemigo, te lo digo de verdad, de hacer constituciones cada 15 años porque se nos ocurrió, ¿no? Sí. Es uno de los grandes problemas a veces que tenemos en América Latina, particularmente en mi país. Nosotros ahora la última constitución que tenemos, la tenemos desde el año 93 y la verdad que nos está funcionando bien, ¿no? Nosotros la tenemos hemos hecho modificaciones, ¿ah? Nosotros la tenemos desde el 80. Ya, nosotros hemos hecho El modificaciones. problema es que aquí no la han respetado. Bueno, es que es otro tema. Es otro tema, sí. Es otro tema, ya. No es Sí. el semáforo, sino Ese, el conductor. Sí, correcto. Claro, ¿no? Correcto. Pero eso ya no. Pero caigamos en el tema, no va por el lado de la Constitución. Sí. Ahora, el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional que validó la postulación del actual presidente Juan Orlando Hernández, yo no la conozco, en realidad no la puedo discutir jurídicamente más porque, Sí. como sabes, yo no soy abogado, Correcto. ¿no? Imagino que acá. Es que la vía jurídico. correcta era el plebiscito a través del Congreso, pero no se siguió, sino que se fue directamente a la Corte. Ok, ahora eso no sé por qué no lo denunciaron. Si Si eso fue, lo que pasa es que vamos a la conveniencia política, porque en su momento la línea del expresidente Zelaya también estaba como interesada en este tema de la reelección. Ya, Claro, ya. así que es que los políticos, el tema Entonces, es que los políticos son... Ya. Es increíble con los políticos. Por eso, No por es eso te increíble, preguntaba- son parecidos por eso todos te en América preguntaba al Latina. principio, ¿qué está pasando con la clase política latinoamericana? Porque hoy las posiciones son una y mañana totalmente diferentes. Ahora, yo te digo una cosa, eso que dicen de que la clase política hondureña se ha deteriorado, Sí. se ha deteriorado en toda América Latina. Lo ¿ah? dijo la Comisión de la Pero Verdad. se ha deteriorado en toda América Latina, no solamente acá. Y en gran medida tiene que ver con que los partidos ya no se sabe a quién representan muchas veces. O sea, puede representar aquí o acá dependiendo cómo viene la mano, cómo vienen los aires, y eso hace de que tenemos una clase política cada vez más, dicen, se disfrazan de pragmáticos, Sí. cuando en realidad son acomodaticios, ¿no es cierto?, Sí. las circunstancias. Lo que Y- me estás comentando ahorita del expresidente Zelaya me parece realmente muy Zelaya tiene importante. intenciones de volver al poder, él tiene intenciones Por de ser supuesto, y candidato. tiene todo el derecho Y de entonces hacerlo. el tema de la reelección a él le interesa. Claro, pero entonces la discusión, porque yo te digo, si hubiera habido alguna flagrancia tan escandalosa con el tema del Tribunal Constitucional, hay organismos internacionales donde ustedes lo han podido elevar. Por lo que veo, los partidos políticos tampoco hicieron demasiado problema con eso. Entonces, los partidos políticos, hay que decirlo, también son parte del aval pues a este proceso electoral. O sea, además se han presentado a la elección, Claro, ¿no? Entonces claro, han competido. claro, han competido. ¿no? Entonces, ese es el tema. O sea, no podemos tampoco, insisto, darle vueltas al asunto, lo cual no significa que no, por ejemplo, se avance en este periodo presidencial
en las reformas políticas que, por ejemplo, que están en Sí. este texto, ¿no? Que sería un golazo el presidente. Yo creo que ese sería un acuerdo importante entre los partidos Bueno. políticos. Si al final, si la reelección se legalizó de una u otra manera, si se acompañó con la participación Ya. de los partidos políticos, Ya. vaya, vámonos a la reelección, pues vamos a la reelección. Si yo no estoy en contra de la reelección, Ya, yo creo pero vamos a un punto, yo tengo una pregunta. ¿A los partidos políticos les convendrá en Honduras que realmente sean estas reformas? no, claro que a los partidos políticos no. No, a los Estamos hablando del diálogo. Porque ellos están acostumbrados a esto que está pasando. Por eso te digo, pero ¿qué pasa si un partido político dice, yo voy al diálogo con el presidente, pero quiero el compromiso de que en este periodo de gobierno se implementen por lo menos las reformas políticas del informe de la Comisión? Las reformas Nacional de políticas son Reconciliación? vitales. Primero, porque en el Tribunal Supremo Electoral Son vitales, ¿verdad? son vitales, necesitas tener representación de los Por partidos con mayoría de militantes. Excelente. Entonces yo te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué eso no es parte del pliego de condiciones para generar un acuerdo político? Porque a los políticos no les interesa. Entonces, ¿qué cosa les va a interesar? Ah, Dame el ministerio, Exacto. dame la Porque cuando se sienten al diálogo, lo que van a hacer es negociar entre ellos. Entonces, mi querido amigo, ante lo que estamos, no es ante una, digamos, una revolución de ideas o de visiones de país. Estamos ante un reacomodo o una búsqueda de reacomodar los bloques en el poder, que es distinto. Entonces, no hagamos que la gente salga a la calle a poner el pecho y la piel, ¿no es Si al cierto?, final ellos se van a sentar para defender intereses que no son los suyos. No son los de ellos. ¿No? No son los de ellos. Ese es mi punto, porque eso es lo que pasa en América Latina. Los políticos tienen que ponerse por encima de sus intereses, pero todos, no solo los de gobierno, también los de la oposición. Y yo creo que, por ejemplo, acá está escrito incluso, ¿no? Escrito con buena letra. Aquí podría ser el pliego del acuerdo nacional, si quieren ustedes ponerlo. Por eso lo he traído yo y le he dado fuerza en las redes sociales y Qué bueno. estoy escribiendo sobre esto, porque creo que esto debería ser el punto de partida Sí. para un acuerdo. Es decir, ¿qué podemos retomar de esto si no hemos tocado nada? No Tienen hemos, todo, no tienen hemos todo escrito. abordado nada, absolutamente. Nada. Es más, hemos retrocedido en temas de derechos humanos. Ahora estamos en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en temas de seguridad, en temas de... Incluso hay recomendaciones para los medios de comunicación. Seguramente que Hay sí. recomendaciones para los medios. Aquí están para los medios de comunicación. Seguramente que Y son sí. recomendaciones interesantes y yo las he vuelto a leer porque de repente los medios también somos parte fundamental en... Yo creo que siempre los comunicadores somos parte del son problema parte también. Sí, seguro. entonces en el tema de... me llama la atención, hay un capítulo exclusivamente en recomendaciones para medios de comunicación porque dicen ellos que los medios de comunicación son vitales en el Sí, tema claro. aquí están, ¿no? Dice que, por ejemplo, una de las recomendaciones que le dan a los medios de comunicación, que los medios de comunicación solo fuimos a traer esto y no lo leímos. Nos quedamos con el mensaje del señor Stein, que dice que deben de instituirse mecanismos que garanticen la aplicabilidad y efectividad de la norma constitucional dirigida a proteger el derecho fundamental como la libre emisión del pensamiento. Fortalecer el mecanismo que garanticen respeto a la libertad de expresión, al libre acceso de la información, que se vigile el cumplimiento de las normas legales en materia de derechos humanos. Pide también al gobierno concluir a la brevedad posible investigaciones en curso sobre delitos que se han denunciado contra periodistas y que siguen todavía... Pero ojo, yo entiendo de que no solamente es un tema de gobierno, ¿ah? Según entiendo en una conversación que tuve con gente de la mañana, hay periodistas que han sido amenazados incluso Claro, por gente claro. de la oposición. Pues de los dos ¿no? lados. Entonces, yo creo que el periodismo no puede ser sujeto a ese tipo de amenazas. Hoy, por ejemplo, Una manera. particularmente yo en eso nunca estaré de acuerdo en agresiones o intimidaciones contra los Ninguna colegas, dependiendo de la línea editorial que Sin sigan. importar eso. De la línea editorial que sigan. importar eso. Porque ayer fue con los colegas que simpatizan con una línea editorial o que tienen una línea editorial y hoy ha sido con los de la otra línea editorial. Y entonces, al final el periodista es el que está desprotegido. El periodista no tiene nadie que lo defienda. Hay un corresponsal golpeado, un colega de Canal 6 camarógrafo Y también yo creo que golpeado. eso sí, mira, eso sí genera una mala imagen del país, ¿no?
Totalmente. Cuando ya entramos al irrespeto de la prensa, creo que da muy mala imagen, por ejemplo, lo que yo decía, la inversión y cosas por el estilo. O sea, un inversionista, un inversionista que puede meter en un país, qué sé yo, 200 millones de dólares, hace rato sabe cómo se mueven las inversiones en Perú, en Argentina, en Honduras o en El Salvador. Lo que ellos buscan es qué país me da más señales de estabilidad y gobernabilidad y respeto por la propiedad, entre otras cosas. Entonces, esto es una señal pues negativa del país. Y yo creo que todos los hondureños debieran comprometerse a mejorar esa imagen, ¿no? Y ahí hay un desafío para los dos lados de la línea. Mira que en el capítulo 15, sobre el camino hacia la reconciliación, dice, la aceptación por las partes que estuvieron en conflicto de una interpretación en común del pasado violento. La ejecución consensuada y con responsabilidad compartida de un proyecto político, económico y social que posibilite dejar en el pasado, sin riesgo de retorno, los hechos violentos vividos, sus causas y sus consecuencias. Y hoy ahí estábamos pasando las imágenes, con los mismos hechos violentos del 2009, sí, con la misma conflictividad social del 2009. Pero también quiero rescatar a lo que nos precedió en el programa, que fue el editorial de Mario Flores Ponce. Exactamente, ¿no? ¿Me repite su nombre? Mario Flores Ponce es el presidente del licenciado Flores Ponce, el presidente directorio de Maya TV. Y creo que decía algo fundamental que no debemos pasarlo por alto. Las protestas son buenas, es importante que la gente exprese, pero no puede convertirse en un baño de sangre. No puede convertirse en excusa para que algunos saqueen negocios. Yo he hablado en los días que he estado acá, Aldo, con taxistas, con la gente, con el botones del hotel, con la señora que prepara el pollito ahí donde suelo comer, en fin. Gente que me dicen, señor, nosotros tenemos miedo de trabajar. Lo que nosotros necesitamos es trabajar, porque si no trabajamos no comemos. Entonces no es posible que la protesta ciudadana se habla contra el ciudadano. Eso es lo que tiene que entender también todos aquellos que están en la calle protestando. Y yo creo que es importante lo que dijo el presidente del directorio de Maya TV, de que entender de que ellos tienen que respetar a los demás, porque el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro, ¿no? Y ahí, perdóname que tenga que ser aquí de repente un poco antipático, pero yo sí creo que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el orden público. Constitucionalmente tiene ese deber. Que puedan afinar la manera de hacerlo, seguramente que sí, pero yo te digo la verdad, también es importante que los ciudadanos no sean provocadores de violencia. Y yo creo que las dos partes tienen que dar unos 3 pasos atrás y comenzar a generar un espacio de tolerancia, pero de las dos partes. Pero de la tolerancia de las dos partes, correcto. De las dos partes. Se ha hablado mucho del tema de la y es aquí donde yo creo que los periodistas debemos de trabajar el tema del equilibrio, y que también los dirigentes políticos y la policía debe también saber. Hay tanta crispación política que el policía y el militar, mira que viene una manifestación y lo primero que hace es lanzar una lacrimógena o agarrar el tolete y empezar con el conflicto. Entonces eso tampoco ayuda. No ayuda. Tampoco ayuda. Pero entonces, también hay que decir una ese cosa. enfrentamiento entre policías y militares, que son gente que tiene sus familias, o sea, es difícil ver gente del pueblo en la calle sangrando, como también ver policías también en los hospitales. Pero mira, es una conflictividad que no tiene que darse. Pero mira tú que de repente estamos hablando también de casos relativamente aislados, ¿no? Porque fíjate tú que la nota que pasó del programa anterior de estas muchachas bailando frente a los policías. Sí, pero esas son de burla, de provocación, sí. Pero es una manera de protestar. Es una manera de protesta, ¿no? Y yo no vi a los policías golpeando a nadie. O sea, digamos, también hay que ponernos en el lado de las dos partes, ¿no? Yo insisto, lo mejor para que se mantenga la paz es generar un ambiente donde sean los grandes líderes políticos los que tengan que... Son los importantes estos temas. Y tiene que ser ya, porque no se van a resolver en la calle. Estamos a una semana, prácticamente la última semana de gobierno. Y se han amenazado con tomar aeropuertos. Sí, esta es la última semana de este gobierno, de este periodo gubernamental. El 27 se supone debe haber una toma de posesión. El martes se debe elegir el nuevo Congreso Nacional. Estamos a tiempo todavía de sentarse los 4 jinetes de los que hemos hablado. El presidente Hernández, Salvador Narrala, el presidente Zelaya, Luis Zelaya, creo que son los 4 elementos
fundamentales que deben solucionar esta crisis. Sí, Esta es una crisis que se provocó producto de un entorno electoral porque no se siguieron recomendaciones que se hicieron desde afuera, gente con esa visión imparcial desde afuera. Es decir, esto se hizo después de la salida de Zelaya. Claro, ¿verdad? claro. Y se genera producto de la conflictividad política que saca Zelaya del poder por el anhelo de continuidad. 8 años y 8 meses después, la misma crisis política se genera por el anhelo de continuidad, solo que ahora una continuidad ya ratificada. Entonces, los mismos actores, porque eran los mismos actores de aquella época, los mismos intereses, los mismos perjudicados, que son esa gente que está en la calle. Claro. Y el país en llamas. Sin duda, y paralizado también. Y paralizado. Porque varias cosas no se pueden hacer. Tú sabes que yo acá trabajo proyectos Sí. de inversión, en fin, con banca multilateral y, por ejemplo, esta semana tenemos que probablemente adelantar retornos porque no sabemos si vamos a poder regresar a fin de semana. O sea, todo esto retrasa al país, ¿no? Aunque parezca mentira. Entonces, lo que creemos que es que hay que construir espacios de concertación, espacios de convergencia, ¿no es cierto? Y entender de que en una democracia las grandes discusiones se tienen que ventilar en las urnas y en la discusión política, no en las calles donde al final la gente va a salir herida y mal herida, y eso no lo queremos ninguno. Y yo creo que era importante también que empezáramos como empezábamos, conociendo la situación del Perú, cómo se dio, cómo se ha venido manejando, qué expectativas hay, qué panorama latinoamericano encontramos, porque creo que al final estos países deben aprender de lo que se está viviendo afuera. Bueno, nosotros en el Perú, si quieres que te diga algo, nosotros que hemos no son tenido, realidades muy diferentes. No son muy diferentes. Hemos tenido la experiencia educativa, pero terrible, de 12 años de terrorismo en el Perú, ¿no? En la década del 80 y parte de la del 90. Y la verdad digo, hay que cuidar lo que se tiene acá. Yo acá siempre digo, Honduras es como recuerdo a mi país cuando yo nací, hace 50 años, ¿no es cierto? En un país educado, donde la gente se saludaba en la calle, la gente se daba el paso en el coche, ¿no es cierto? Eso acá es un tesoro, eso ya no lo tenemos en Perú. Acá ustedes tienen que protegerlo, lo he dicho muchas veces delante tuyo en su oportunidad. Eso tienen que protegerlo, cuidarlo, porque tienen un tesoro. No lo pierdan por la coyuntura. Mantengan la civilidad, mantengan la coherencia, y los políticos sí tienen que tener un llamado de atención. Esta elección es un llamado de atención para todos. Y yo creo que este gobierno lo primero que tiene que hacer es tender puentes políticos, insisto, con el Partido Liberal para generar espacios de concertación y de gobernabilidad. Y creo que seguir en una línea donde generen inversión privada que haga impacto social. Creo que eso, y con una revisión de los estrategas, creo que con eso el presidente actual, si además se compromete de pronto a seguir algunas de estas recomendaciones, vamos a poder tener una buena transición hacia las próximas elecciones que van a ser en el año 2021, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Ves al Partido Liberal como el gran mediador en esto? Entre los el que va a poner, puede ser el que puede poner el balance. El balance, ¿no es cierto? Pero no sin plegarse como cualquiera, sino que buscar esa gobernabilidad. Es que plegarse es fácil, pero el que se pliega por plegarse, lo único que está buscando es poder, y eso el elector lo nota. Uno tiene que en política plegarse, pero sin perder identidad, más bien fortaleciendo identidad. Ese es la orfebrería fina de la que te estoy hablando, ¿no es cierto? Y eso no es simplemente decir yo hoy día apoyo a este y mañana apoyo al otro. Eso lo hace cualquiera. Lo que necesitamos son los políticos que generen espacios, que generen ideas nuevas de por dónde debe transitar el país. Eso yo creo que tenemos que hacerlo y traducir eso en programas de gobierno que resulten en el beneficio de las mayorías. Yo solo quiero, porque ya estoy concluyendo, antes de que podamos despedirnos, leer un poco un par de minutos sobre el capítulo 15 del informe para que los hechos no se repitan, sobre el camino hacia la reconciliación. Dice esta Comisión de la Verdad que en ese momento, en el 2009, se identifican al menos 5 áreas específicas de actividad en el trabajo de reconciliación posterior a los actos prolongados o continuados de violación de derechos humanos e irrespeto de la institucionalidad jurídica, que es copia al carbón de lo que está pasando ahora también.
hablan ellos de la sanación de las heridas físicas, psíquicas y morales de los sobrevivientes de la violencia, la reparación de las injusticias cometidas, asumiendo compensaciones de distinto tipo a las víctimas, a sus familiares o afines y a la sociedad en general, con sentido de justicia retributiva o restaurativa. Mucha gente que perdió sus negocios, mucha gente que ha perdido sus vidas. ¿Quién le responde eso? ¿Quién le responde eso? Por supuesto. Ahora, ojo, perdón, déjame decirte algo. Las víctimas de la violencia no son solamente el que recibe la bala, ¿eh? Es también, como bien dices tú, aquellos que se perjudican por la situación de violencia que se da. Claro, o sea, la gente que... ¿no? E incluso dentro de esas víctimas se pueden incorporar algunas personas de las Fuerzas Armadas y policiales. Eso también puede estar. Los pequeños empresarios. O sea, ojo, no hay que solamente tener una visión cerrada de eso de las restauraciones. Aquí lo habla. Porque cuando las restauraciones van por un solo lado, se genera una situación de nuevo conflicto. Correcto. Y eso nos está pasando en el Perú, donde donde hay mucho resarcimiento, mucha gente vinculada al terrorismo, y mientras a muchos militares se les ha metido a la cárcel por eso, por acusaciones simples. Entonces, y yo sí decía hay que tener cuidado. Yo sí decía eso, que una vez concluida esta crisis, hacerle justicia a esa gente, creo que debe ser un primer paso importante. Es un paso importante. Y debe ser un primer paso a tocar en el diálogo, hacerle justicia a esta gente. De acuerdo, pero a todas las víctimas, ¿no? Justicia retributiva y restitutiva. Habla también en el tercer elemento de la construcción o reconstrucción de relaciones no violentas entre individuos y comunidades. De definir, parar esta conflictividad. La aceptación por las partes que estuvieron en conflicto de una interpretación en común del pasado violento y la ejecución consensuada y con responsabilidad compartida de un proyecto político, económico y social que posibilite dejar en el pasado sin riesgos de retorno los hechos violentos vividos y sus causas y sus consecuencias, que es lo que hablábamos hace poco de ese beneficio de país. Y luego habla sobre pluralismo, habla de tolerancia, habla de competencias reguladas, habla de propuestas en relación a la unidad en la diversidad, la aceptación del otro, habla también de la reconciliación y el perdón, y habla de la priorización del interés público y el beneficio general sobre el interés y el beneficio particular, que es tradicional en la clase política. Se antepone el interés de la clase política sobre el interés de la gente. Yo creo, Aldo, que hay la suficiente madurez y calidad, y quiero creer que es así en todo caso, en los políticos hondureños y en sus intelectuales, en sus académicos, y en sus comunicadores, porque todo eso es clase política, vamos a decirlo así, no solamente el que está en el Parlamento, ¿ya? Claro. ¿Sí? Para poder encaminar lo que le podemos llamar un pacto por la gobernabilidad, ¿no es cierto? O sea, comenzar a centrar ideas de qué necesitamos hacer para que este país sea más gobernable y mejor gobernable. Gobernable entendido como gobiernos que produzcan resultados para la gente. Hay que definir los términos, ¿sí? Insisto, la gente que necesita agua potable, la gente que necesita luz, es la gente que muchas veces se desespera y dice que venga un Maduro y me lo ponga mañana. Que venga un Chávez y me lo ponga mañana. Como decíamos, por ejemplo, en su momento, pensé que era algo. No, yo también. Como decíamos en su momento en el Perú, cuando teníamos la crisis del terrorismo, que decíamos que venga un Pinochet. O sea, cuando la gente se desespera, ¿no es cierto?, quiere cualquier solución. No hagamos eso, ¿no? Los políticos tienen la madurez aquí en este país para no llegar a extremos y para comenzar a gobernar por el bien de Honduras. Esa es la única receta que yo podría alcanzar modestamente, pero lógicamente creo que hay mentes más lúcidas que la mía en este país para poder implementar estos cambios. Interesante conclusión, y creo que hemos dejado un buen mensaje a la clase política. Hemos de repente ampliado un poco el panorama sobre lo que podría pasar, lo que debería de pasar, la apertura política que debería existir en el país. Ha sido un gusto de verdad recibirlo por acá en el programa y haber podido dialogar. Todo mío, que no sea la única vez. Tú sabes que estoy viniendo permanentemente a Honduras, y te felicito a ti y a tantos comunicadores que están poniendo el pecho porque esta Honduras sea una Honduras más gobernable y una mejor Honduras para los hondureños. Y para, con Eugenio nos conocimos porque en su momento fui alumno en una clase de maestría, porque a él le tocó dar una clase sobre ética.
Una clase interesante y es un tema que a mí me gusta y sobre el cual escribo bastante y le hablo bastante a mis alumnos el tema de ética, así que aprovechamos también esas conferencias de ética que teníamos. No, muchas gracias, qué bueno. Una clase de maestría con Eugenio Medina. En algún momento yo voy a ser alumno tuyo. Excelente, Eugenio. Un placer. Siempre bienvenido. Un honor. Gracias. El doctor Eugenio Medina, analista político, economista internacional. Hemos hablado sobre el caso Perú, las democracias latinoamericanas y la crisis política hondureña y la Comisión de la y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, ampliando un amplio diálogo, pero interesante de conocer. Mi recomendación final a los políticos, léanlo. A don Juan Orlando Hernández, léalo a sus asesores. Si no lo puede leer usted, léalo, que lo lean sus asesores. Agarre la página de la 329 de la 425, que fue la que yo agarré del informe para que los hechos no se repitan. Igual don Luis Zelaya, Salvador Narrala, Manuel Zelaya. Me quedo con la reflexión que hacía Eugenio Medina. Subamos el nivel y busquémosle una solución a la crisis del país. El país entero espera que ustedes cuatro solventen la conflictividad político y social en la que nos encontramos subidos, porque los políticos en su momento no quisieron darle seguimiento a este trabajo que a los comisionados internacionales, yo no sé, quiero llamar a don Eduardo Stein, pero no me ha contestado y le he escrito y le he mandado correo para preguntarle qué piensa de que hoy, 8 años, 8 meses después, volvimos a caer en el mismo círculo que la comisión recomendó que no cayera. Él también estuvo por Perú, por cierto. Sí, sí, don Eduardo Stein, es seguro. Un personaje internacional muy conocido Seguro. y que ha mediado mucho en crisis internacionales. Gracias por su sintonía, esta emisión de Diálogos. Nos vamos a encontrar el próximo domingo, pero quédese con nosotros. Llega Evermar Adiaga y el resumen de las noticias más importantes de la semana en Diálogos por Maya TV y TVH Internacional. A todos y a todas que estén bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos vamos con un resumen de noticias, todo lo importante que ha pasado en esta semana y las últimas horas de este domingo, 21 de enero de 2017. Nos vamos con las informaciones nacionales y el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunció este lunes la creación de la Secretaría de Derechos Humanos con el objetivo de fortalecer las políticas de protección a la ciudadanía, la cual entrará en funciones el próximo 27 de enero. El mandatario realizó el anuncio e indicó que se contará con un presupuesto de 96 millones de lempiras para su fundación y juramentó a Carla Cueva como titular de la Secretaría de Derechos Humanos. Asimismo, expresó que en su gestión reafirma el compromiso con la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. La nueva cúpula de la Policía Nacional, encabezada por su director general, José David Aguilar Morán, fue juramentada este lunes en el marco del 136 aniversario de la institución policial. El comisionado general Aguilar Morán sustituye a Félix Villanueva Mejía, quien pasa a situación de retiro. El evento asistió el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, así como autoridades policiales y gubernamentales. Durante la ceremonia se realizó el traspaso de mando del nuevo subdirector de la policía, Orvin Alexis Galo Maldonado, y al inspector general, el comisionado Orlin Cerrato Cruz. En otra información, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez, presentó ante el Ministerio Público una denuncia de amenazas contra los periodistas, directores de comunicación, jefes de medios y reporteros. El presidente gremial señaló que espera que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, empiece a proceder de inmediato. Dagoberto expresó que quiere salvaguardar las vidas y prevenir que colegas puedan ser objeto de atentados de personas que han comenzado con una campaña de amenazas en redes sociales y que el Estado tiene que dar garantías de protección para todos los medios de comunicación que han sido agredidos física y verbalmente por los simpatizantes de la alianza de oposición como de las fuerzas del orden. Y el Congreso Nacional aprobó este jueves el nuevo Código Penal, el cual estaba pendiente de ser ratificado por el Pleno y que se refieren a los delitos contra el honor, el orden socioeconómico, delitos contra la Constitución, contra la economía,
el mercado y los consumidores, regulación de faltas, delitos contra las personas y delitos electorales, entre otros. El nuevo Código Penal fue introducido a la Cámara el 25 de agosto de 2015, fecha en que también se nombró una comisión especial multipartidaria para elaborar el dictamen, y el mismo crea más de 50 nuevas figuras delictivas que no están contempladas en la actual legislación. Asimismo, el Poder Legislativo ha ampliado por un año el plazo de la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura e igual cantidad de tiempo para la Comisión de Depuración de la Policía Nacional. Los diputados expresaron que la intención es que continúen los 3 interventores de la UNA y en un plazo determinado se convoque a elecciones para elegir al nuevo rector. La justicia de Estados Unidos ha condenado a 2 años y 5 meses de prisión al hondureño Yankel Rosenthal por el delito de transacciones ilícitas por usar dinero proveniente del narcotráfico. Rosenthal Cuello, de 48 años, político, exministro y expresidente del club de fútbol Maratón, se declaró culpable en agosto de 2017 de un delito de lavado de dinero, informó la Fiscalía de Nueva York. El empresario admitió su culpabilidad al intentar participar en transacciones monetarias en propiedades derivadas de delitos de narcotráfico en 2013. La Fiscalía informó en dicha ocasión, mediante un comunicado, que Rosenthal reconoció ante una corte federal de Manhattan haber prestado servicios financieros a importantes narcotraficantes, entre ellos a un jefe del cartel de los Cachiros. Geoffrey Berman, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Raymond Donovan, el agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, anunciaron que el congresista hondureño Freddy Renan Nájera Montoya fue acusado en el Tribunal Federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos de armas relacionados con el uso y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Las autoridades indicaron que Nájera Montoya usó su poder e influencia como congresista hondureño para ayudar a facilitar el transporte de grandes cantidades de cocaína desde Colombia a través de Honduras y finalmente a las calles de los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia ha informado que el fallo para los 5 congresistas implicados en el caso Red de Diputados se conocerá el próximo miércoles en horas de la tarde. Este jueves pasado se esperaba conocer si quedaban en libertad o irían a la cárcel por los delitos de malversación de fondos públicos y abuso de autoridad. La jueza natural de la Corte Suprema de Justicia, Alma Consuelo Guzmán, emitirá la resolución contra los congresistas Augusto Cruz Asensio, Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Eleazar Juárez y Denis Sánchez. A estos diputados se les acusa de haber recibido al menos 15 cheques provenientes de la Secretaría de Finanzas girados a través de la ONG, Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras, transacciones hechas entre el 14 y el 21 de diciembre de 2015. Los congresistas son señalados de apropiarse unos 8.3 millones de lempiras. Este domingo, muy temprano por la mañana, se ha elegido a Mauricio Oliva como presidente de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, con 67 votos a favor para el periodo 2018-2022. La elección se realizó con el apoyo de 4 bancadas: Unificación Democrática, Democracia Cristiana, Alianza Patriótica Hondureña y el Partido Nacional. Se logró en la sesión preparatoria de este domingo que Oliva sea el nuevo titular del Poder Legislativo. Los parlamentarios Mauricio Oliva, presidente, Denis Castro, vicepresidente, y Tomás Zambrano, secretario, integran la nueva Junta Directiva Provisional, la cual se ratificará el próximo martes 23 de enero. Vamos con las informaciones económicas. Y la Comisión Administradora del Petróleo informó que el precio de la gasolina sufrirá un nuevo incremento a partir de este lunes a las 6 de la mañana. La gasolina superior aumenta 1.02 lempiras con un nuevo precio de 94.66 lempiras. La regular se incrementará 1.52 lempiras teniendo un nuevo precio de 87.21. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada informó que la base exenta del impuesto sobre la renta sube de 181.000
a 185.667.10 lempiras, incluyendo 40.000 lempiras de gastos médicos y educativos. El ajuste constituye el alivio para la clase trabajadora del país, ya que el salario exento del pago del impuesto debe pasar este año de 15.083.33 a 15.472.25 lempiras al mes, es decir, que el salario exonerado se subirá 499.25 lempiras, correspondiente al índice de inflación de 3.31% de 2016, según el Banco Central de Honduras. Esto es un cumplimiento al Decreto Legislativo 20-2016, que establece que se debe aumentar el techo de acuerdo con la variación interanual del índice de precios al consumidor, publicado por el Banco Central de Honduras. La nueva medida exoneraría del pago de los impuestos a los trabajadores que ganan 15.472.25 lempiras mensuales, ya que arriba de ese monto se aplicará el 15% del impuesto sobre la renta. En otra noticia económica, el Congreso Nacional aprobó la tarde de este jueves el presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2018 por más de 243.000 millones de lempiras, la última sesión de la presente legislatura, con dispensa de 2 debates. Las autoridades informaron que el nuevo presupuesto asciende a un monto de 140.750.549.143 lempiras para la Administración Central y 102.413.521.175 lempiras para la Administración Descentralizada. Vamos con las noticias internacionales. El ex policía Óscar Pérez, quien se hizo famoso en julio de 2017 por lanzar varias granadas desde un helicóptero de la policía contra 2 edificios gubernamentales en Caracas, fue asesinado por guardias del gobierno que comanda Nicolás Maduro. Pérez publicó varios videos en Instagram en los que se mostraba estar resguardado en un cuarto junto a otros miembros de su equipo, mientras que la guardia del gobierno venezolano disparaba con lanzagranadas y ametralladoras, mientras él imploraba que se iba a rendir, pero el ataque continuó en su contra y finalmente murió de un balazo en la cabeza. El diputado Simón Calzadilla, miembro de la delegación opositora en las negociaciones con el chavismo, calificó de crimen de lesa humanidad la operación contra el grupo armado alzado contra el gobierno y liderado por el ex policía Óscar Pérez, que acabó este lunes con la vida de Pérez y de varias personas. Y el mercado estadounidense sigue con índices positivos en la bolsa de valores. Las buenas previsiones de ganancias corporativas de momento se van cumpliendo y el entusiasmo por los recortes fiscales de la administración Donald Trump siguen mostrando un repunte en la economía norteamericana. Wall Street abrió este martes con fuertes ganancias y el Dow Jones de industriales, su principal indicador, subía 0,86% y superaba por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 puntos. Minutos después de comenzar las contrataciones, ese índice se disparaba 222,42 puntos y se ubicaba en 26.025,61 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,56% y el índice compuesto del mercado Nasdaq subía 0,73%. El Papa Francisco realizó una gira internacional por los países sudamericanos de Chile y Perú, brindando diversas misas para transmitir la palabra de Dios a los cientos de fieles de ambos países. Durante su visita a Chile, el sumo pontífice habló del dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias de los casos de abusos sexuales por parte del clero chileno, pero también el de las comunidades eclesiales. Luego de la estadía de 3 días en tierras chilenas, el Papa se trasladó a Perú, donde este domingo mandó un mensaje a los políticos de América Latina diciendo que la política está enferma, muy enferma, haciendo alusión a la corrupción imperante en los pueblos del continente americano. El gobierno de Estados Unidos inició la noche del viernes un cierre parcial de sus actividades por falta de fondos para financiarlas después de que republicanos y demócratas no alcanzasen un acuerdo presupuestario en el Congreso. Este cierre coincide con el primer aniversario del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. La última vez que el gobierno de Estados Unidos tuvo que cerrar por falta de fondos fue en octubre de 2013 con Barack Obama en la presidencia del país, un parón
que se alargó durante 16 días. Los demócratas que forzaron